La gente de Chayenne lo decía con la misma frialdad con que se barre el polvo de una acera. Inútil. Lo decían en voz baja cuando pasaban frente a la casa de la calle principal, lo decían en la taberna, entre sorbo y sorbo, y lo repetían en la merquesería mientras lavaban las manos. Clara Edwards se acostumbró a escuchar su nombre acompañado de esa etiqueta como quien soporta el viento frío de marzo, sin protesta, porque había aprendido que otra cosa sería peligroso. Tenía 27 años, la espalda áspera por tanto coser y reparar la ropa de los demás, y los ojos de un azul que brillaba más cuando la luz le encontraba desprevenida. Había sido señora de la vida de William Edwards, banquero del pueblo, durante 5 años, y sin hijos, algo que en Chayenne se interpretaba siempre como un déficit de mujer, había sido expulsada de su casa y de su vida anterior con la misma rapidez con que se vacían los bolsillos, sin ceremonias. No hubo disputa larga ni bastón de justicia. Una mañana, tras un desayuno que sabía a silencio, William le puso en la mano una pequeña bolsa de monedas y un sobre con palabras esquivas. Sus palabras, medidas y frías, le dejaron la certeza de que el matrimonio había terminado por la puerta trasera, y la reputación de Clara se quedó tendida como ropa al sol, arrugada y descolorida por los cuchicheos. Se marchó con un baúl de madera que había pertenecido a su tía Marta, la única de la familia que siempre la había mirado sin calcular su valor en hijos, con una manta que olía a una naftalina y con un corazón que palpitaba con el extraño ritmo de quien camina en terreno desconocido. Al principio, trabajó como costurera en la misma calle donde habían murmurado su desgracia. La aguja era su suerte. Reparaba mangas remendadas, cosía forros que nadie veía y, entre puntada y puntada, inventaba historias pequeñas para amortiguar la desnudez de la verdad real. El pueblo la miraba con compasión mal disimulada o con desdén puro. Algunos la evitaban, otros, los más osados, le lanzaban la etiqueta con la ligereza de quien lanza un nombre que ya no pesa. Una noche de octubre, con el viento que anunciaba la llegada del frío azotando la persiana, llegó el telegrama que cambiaría el rumbo de lo que quedaba de su vida. El mensajero tocó la puerta de la modesta habitación donde Clara guardaba sus semanas de trabajo en hileras de telas. El sobre había viajado por carreteras de tierra y postas de caballos para traer la noticia de la muerte de la tía Marta y la cláusula que la acompañaba. La granja en el territorio de Chayenne, en las afueras, sería suya. No era una cantidad de dinero que borrase la culpa social, ni un título que le devolvería el nombre en la boca de los suyos, pero era tierra, polvo y madera. Era una oportunidad concreta, tangible, esperanzadora como una semilla. Ciertamente, pensar en tierra le sonó a castigo al principio. Clara no había puesto más arado en sus manos que la aguja. No sabía distinguir entre un sembrado y un barbecho. Pero recordaba los cuentos de su tía, las cartas que hablaban de amaneceres salpicados de rocío, del sonido de las caballerías a lo lejos, de un porche que miraba al horizonte con respeto. La idea de iniciar de nuevo, de reconstruir una vida con las manos, le quemó las palmas de una forma extraña, dolorosa pero viva. La reputación podía seguir siendo fría en Chayenne, pero la tierra no juzgaba, simplemente esperaba que alguien la cuidase. Al aceptar la herencia, Clara tomó el baúl, la manta y parte de su orgullo plegado en silencio y se fue. El viaje hasta la granja fue una sucesión de paisajes, llanuras que se extendían como una promesa y caseríos aislados, sol que entraba en su rostro como quien le asegurase que existía una salida. Cuando la carreta dio el último giro del camino y apareció la casa de la tía Marta, Clara se detuvo sin poder contener una lágrima que venía de un lugar profundo y seco. La casa estaba cansada, con la pintura desconchada y la palizada torcida por el tiempo. Sin embargo, el porche conservaba esa solidez que no se compra con monedas. Las ventanas reflejaron por un instante su figura, una mujer con la espalda recta, pero sin padrón alguno que estableciera su lugar. La primera mañana en la granja fue de descubrimiento. Había planos esparcidos, libros con datos sobre cosechas que Marta había dejado en el viejo escritorio y un diario que olía a té y a tiempo. El diario se convirtió en un mapa que Clara consultó con el fervor de quien aprende un idioma nuevo.
Allí estaba la voz de Marta en letra curva, notas sobre cuándo podar los rosales, cómo preparar la tierra antes de sembrar, nombres de vecinos que podían ayudar y advertencias sobre vendavales de primavera. Cada anotación fue una conversación sin palabras. Clara entendió pronto que este lugar era más que una herencia de paredes, era una tarea, y las tareas se hacían con esfuerzo y paciencia. No se trataba solo de aprender a arar, también hubo que aprender a mirar. La granja tenía rincones que pedían manos, el gallinero con un techo que filtraba la lluvia en invierno, el cercado del corral con tablas podridas, el invernadero que había sido abandonado pero que seguía guardando la voluntad de una cosecha antigua. Y luego el huerto, un terreno que parecía esperar una primera palabra. Clara, que había pasado años midiendo hilos, puso por primera vez las manos en la tierra húmeda. La sensación fue distinta, el tacto le devolvía otra clase de verdad, firme y enriquecedora. Allí entendió aquello que su tía había querido decir en cartas: la tierra no te devuelve lo que sacas, te enseña el valor del cuidado. Al llegar, no estaba sola. Thomas Baxter ya estaba allí, como si el lugar supiese que necesitaría compañía. Thomas había trabajado para la tía Marta desde hacía años. Era un vaquero de manos grandes y rostro curtido, de hablar mesurado y mirada clara. No era alto de manera hercúlea, pero su figura se integraba al paisaje como un árbol plantado desde siempre. Su presencia no imponía, pero sostenía. No ofreció grandes discursos ni promesas alarmantes. Su ayuda fue práctica. Trajo tablas para reparar el porche, arregló la bodega y empezó a hacerse cargo de los animales que tenían nombre. Desde el primer día dijo: «Si necesita algo, señorita Edwards, dígamelo. Marta hablaba mucho de usted». Dijo señorita con respeto y sin intención de subordinar. Su manera era de igual a igual. Thomas no borró la historia de Clara con palabras. No vino a rescatarla con metáforas de caballos blancos. Vino con un saco de herramientas y la paciencia de quien ha visto a la tierra transformar gestos en frutos. A veces, mientras trabajaban juntos, los silencios entre ambos eran tan elocuentes como cualquier conversación. Él la escuchaba cuando ella hablaba de su vida en la ciudad y en ocasiones contaba pequeñas anécdotas de la tía Marta, cómo la señora plantaba rosas en una hilera junto al porche para no temer a las miradas del mundo, cómo guardaba el pan para los hijos de los jornaleros cuando venía la escasez. La primera vez que Clara vio una rosa plantada en la granja fue casi por accidente. En el camino al pueblo, en un puesto modesto de flores, apareció un hombre de sombrero de ala ancha, con la piel tostada por el sol y una carretilla cargada de rosas que desprendían un aroma delicado. La gente lo llamaba el vendedor de rosas, aunque su nombre real era Joaquín. Para los lugareños, Roseman, de origen mexicano, que había llegado con la promesa del trigo y decidió quedarse por el olor de las lupinas. Su carretilla ofrecía color en medio del polvo. A Clara le atrajo la fragancia de las flores como quien encuentra un mapa en medio de un laberinto. La rosa parecía decirle que, aún en terrenos duros, podía existir belleza. Compró una rosa con las monedas que le habían sobrado de la mudanza. No fue un gesto ostentoso, fue un acto de fe. La planta era pequeña, más un retoño que un arbusto, con 2 brotes que prometían crecer. La plantó al lado del porche, en un lugar donde el sol pegaba por la mañana, y cada día la regó con cuidado. A medida que las semanas se sucedían, Clara aprendió a cuidar no solo de la rosa, sino de todo, a preparar el suelo con compost que hizo con hojas viejas, a podarla en momentos correctos, a reconocer cuando una plaga estaba a punto de atacar y a aplicar remedios sencillos que Marta había notado en el diario. Ese pequeño rosal se convirtió en su consejero silencioso. Cada brote nuevo era una señal de que sus manos sabían devolver la vida. Los días en la granja empezaron a ordenar la existencia de Clara en ritos que antes no había imaginado. Por la mañana, antes de desayunar, se asomaba al porche con una taza de café caliente y miraba la llanura extenderse como una tela sin costuras. Hubo noches de conversación junto al fuego en que hablaron del pasado sin intentar reescribirlo. Thomas, de los días en que la ciudad le pareció tentadora y le devolvió el corazón las llanuras. Clara, de la boca seca de la sala del banquero y de la sensación de vacío que a veces la invadía.
No se trataba de declarar amor con palabras de novela, sino de construir una confianza que no borre la autonomía de ella. Con el paso del otoño, su trabajo dio frutos visibles, no solo el rosal que empezó a florecer con tímidos pétalos, sino las cosechas que llenaban la despensa y las nuevas relaciones con vecinos que fueron dejando de mirar con distancia. Mrs. Owens, la vecina herbalista de al lado, pasó de mirarla con recelo a considerarla una hermana en la sanación de la tierra. Compraba huevos, prestaba libros y a veces le traía ungüentos caseros que ayudaban a calmar los dedos de Clara después de largas jornadas. Otros vecinos, como el herrero y el pastor, empezaron a pedirle comida para sus familias. La voz de la tía Marta, a través de su diario, seguía siendo una consejera presente. Sin embargo, la sombra de William no fue tan fácil de olvidar. A veces, en las noches, Clara se despertaba sobresaltada por un recuerdo, su voz fría, el sobresalto de la puerta cerrándose tras ella. El rumor de Cheyenne seguía vivo. De vez en cuando, un conocido traía noticias, William en la ciudad, promocionándose, contando su versión de la historia. Las habladurías pueden ser como el polvo en una tormenta. No siempre lo ves todo, pero lo sientes en la garganta. Aún así, Clara repitió como una cantilena nueva que no dependía de su antigua complacencia. Su vida la haría con sus manos. Y entonces el invierno llegó con la dureza de quien pone a prueba la capacidad de resistencia. La casa crujía con el frío, la caldera requería de leña y manos rápidas. Fue en ese tiempo cuando Clara enfermó de un fuerte resfriado que la postró unos días en la cama. Thomas, sin drama, se ocupó de la leña, de la olla en la cocina y de llevarle té de tomillo preparado por Mrs. Owens. Durante esas jornadas, la fragilidad fue una conciencia nueva. Aceptar ayuda no fue renuncia sino prudencia. Al recobrarse, Clara descubrió que había dejado de medir su valor por la capacidad de resolver sola, y el rosal, que había pasado por heladas leves, resurgió con brotes más vigorosos en primavera. Era como si la planta respondiera al cuidado con una lección silenciosa. Sobrevivir es un acto conjunto, y eso no disminuye a nadie. Fue en primavera, con el suelo menos duro y el canto de las aves como fondo, cuando una carta llegó al porche con el lacre que mostraba la firma de William. No era una amenaza abierta, sino una notificación de interés sobre la propiedad. Su letra, impecable como había sido siempre, contenía palabras que intentaban dibujar un ultimátum, ofreciéndole la posibilidad de un acuerdo tranquilo para no hacer más ruido del necesario. La carta llevaba la seguridad de quien cree que la reputación se compra con silencio y que el poder se impone con billete. Al leerla, Clara sintió un peso antiguo clavarse en el pecho, la posibilidad de que su intimidad fuese volcada otra vez al escrutinio público. Pero algo había cambiado. La primera reacción no fue pánico, fue calcular. Clara eligió, por primera vez en mucho tiempo, poner la decisión en manos de su trabajo. Reunió las cartas de la tía, buscó el testamento que el señor Thatcher, el abogado del condado, había dejado archivado, y le pidió a Thomas que la acompañara al pueblo. No buscaba venganza, buscaba sostener la verdad. Había aprendido a ver las cosas con ojos prácticos. Si la ley estaba de su lado, usó la ley. Si la opinión pública podía cambiar con hechos, la confrontaría con hechos. Y la primera pelea se libraría en voz y tinta, no en escándalo. Antes de hacerlo público, necesitaba certezas. Fue al negocio de Mr. Hayes con los papeles y le pidió un consejo. No para hacer de su desgracia un espectáculo, sino para abrir la ventana de la verdad. Mr. Hayes escuchó, entrecerró los ojos sobre su periódico y, sin prometer juicios heroicos, dijo: «La verdad tiene peso si se presenta con pruebas. Si usted está dispuesta a ponerlas sobre la mesa, yo las publicaré. No para humillar, sino para que se sepa». La oferta de Mr. Hayes tenía la precariedad de una ayuda humana. No garantizaba que las voces malintencionadas desaparecieran, solo que su versión llegaría al pueblo con la fuerza de la tinta. La tensión se volvió un hilo tenso en aquellos días. Aún así, Clara no cedió a la desesperación. Trabajó como si cada tabla reparada y cada surco arado fuese una respuesta al desprecio. La vida se paga en acciones. Plantó más rosas, cuidó su jardín como quien guarda secretos y se permitió sueños pequeños.
Una casa con olor a pan recién hecho, risas de niños que no conocía aún y la certeza de que sus manos podían construir un hogar. Thomas no apareció como redentor, apareció como compañero de labores, con gestos que respetaban su libertad. Clara, por su parte, empezó a ver la posibilidad de amar sin perderse. La primera parte de esta historia no cierra puertas, apenas las abre. En los prados, la temporada promete abundancia y el rosal junto al porche muestra 1 o 2 capullos nuevos, firmes como corazón que aprende a latir con calma. En el pueblo, las palabras se mueven, y la promesa de una publicación, de la mano de Mr. Hayes, reparte inquietud en susurradas conversaciones. En la granja, las manos se llenan de tierra y esperanza. Y entre la ciudad y la llanura, una carta con la firma de William se posa en la mesa como un aviso. El pasado no ha terminado de decir la última palabra. Si te atraen las historias de segundas oportunidades y del valor que surge del trabajo honesto, quédate para ver cómo una granja y una rosa empezaron a cambiar la vida de Clara. Además, he incluido el escrito que usted me trajo donde constan los pagos que su marido dejó como evidencia. De su trato, no destruiré reputaciones gratuitamente, pero tampoco callaré hechos. La noticia se extendió por Cheyenne con la velocidad de un rumor, aunque con un matiz distinto al de los cuchicheos. Ahora había tinta y fechas, y la tinta pesa más que la intención. Algunos vecinos se quejaron por la exposición, otros murmuraron agradecimiento en voz baja. Por primera vez, la versión de Clara tenía respaldo público. No fue una victoria deslumbrante, pero sí un punto de inflexión. En el porche de la granja, mientras el viento movía las cortinas, Clara observó el rosal que había plantado. Sus pétalos, aún húmedos por la última lluvia, brillaban como manos lavadas. Se permitió sonreír. William, por su parte, no aceptó la publicación con calma. Su retorno al pueblo fue acompañado de un rostro tenso y de un paso rápido. Cuando la gente lo vio, las conversaciones se acallaron por un instante. No fue solo el orgullo herido, era la sensación de poder que se resquebrajaba. Fue a la oficina del abogado, habló con Mr. Thatcher y buscó vías legales para impugnar el testamento y poner en duda la voluntad de la tía Marta. Alegó errores, presiones, palabras tomadas fuera de contexto. Sus argumentos tenían la frialdad de quien está acostumbrado a manejar cuentas y balances. Sin embargo, frente a las cartas, las actas y las declaraciones de quienes habían visto a Marta en pleno uso de sus facultades, la fuerza de su discurso perdió algo de filo. La primera confrontación pública ocurrió en el salón municipal con cortinas pesadas y bancos de madera que crujían ante el peso de curiosos. Allí, en un despacho donde los vecinos acostumbraban a resolver desde disputas sobre cercas hasta temas de impuestos, se presentó William con su abogado y una lista de acusaciones. Clara no estaba sola. Mr. Hayes trajo copias de los documentos. Mrs. Owens se puso al lado de Clara como un gesto más elocuente que cualquier discurso. Y Thomas se colocó detrás de ella con la naturalidad de quien no piensa en demostrar fidelidades, sino en sostener una presencia. William habló de honor mancillado, insinuó desvaríos pasados y trató de presentar a Clara como una mujer con decisiones cuestionables que necesitaba ser protegida incluso de sí misma. Sus palabras buscaron conmover a una asamblea decidida a mantener la reputación del pueblo intacta. Cuando terminó, un silencio pesado descendió sobre la sala. Parecía que el tiempo se hubiera detenido para que la comunidad midiera qué creer. Clara se levantó entonces, no leyó un texto, habló como lo habían hecho sus manos aprendiendo a arar, con sencillez y con hechos. Compartió extractos del diario de Marta, mencionó nombres de testigos que habían convivido con la tía y expuso, con la calma de quien ordena papeles, las fechas y los pagos que William había hecho hasta el momento de su partida. No buscó humillar, su objetivo fue claro, que la verdad tuviera lugar. Algunos detalles, que en la soledad de la granja le habían parecido íntimos, resonaron en la sala. El pan que Marta guardaba para los jornaleros, la costumbre de la tía de anotar todo de su puño y letra. Al finalizar, la emoción que pudo haberse transformado en venganza se sostuvo en la dignidad de una mujer que reclamaba lo suyo. La reacción del pueblo fue desigual. Un grupo de señores, todavía molestos por los cambios que una mujer sin hijos representaba para ciertas normas, murmuró:
Otro grupo, compuesto por jornaleros, comerciantes y mujeres que habían visto la generosidad de la granja, comenzó a tomar distancia de los comentarios dañinos. Fue un día en que la verdad, sostenida en documentos y testimonios, mostró su capacidad para desequilibrar discursos cómodos. No se borraron por completo los rencores, pero la conversación empezó a cambiar de tono. William respondió con algo más que palabras al verse acorralado. Intentó presionar a los prestamistas y a ciertas familias influyentes para que desaconsejaran cualquier apoyo a Clara. Ofreció acuerdos monetarios a algunos que le debían favores. Fue tajante con quienes no cedieron. Pero no contaba con dos cosas: la constancia de Clara y la lealtad que Thomas, sin estridencias, sabía granjear. Cuando el herrero del pueblo le comunicó que no aceptaría dinero a cambio de retractarse de su testimonio, William lanzó una mirada que mezclaba ira y sorpresa. No entendía que la comunidad, aquellos que no medían la vida en títulos, valorara la verdad práctica de otra manera. La disputa llegó a los tribunales con cierto hastío rutinario: alegatos, firmas, un juez que revisó documentos y escuchó partes. Las leyes del territorio de Cheyenne no estaban pensadas para coronar héroes y tampoco para ser instrumentos de castigo. El resultado de los trámites fue, en esencia, una confirmación de la voluntad de Martha. La granja era de Clara. No fue una sentencia estruendosa que borró todo daño, fue un acto administrativo que reconoció el testamento, que validó las anotaciones y que, por el poder que tienen los papeles, cerró una de las puertas que William pretendía reabrir. Para algunas voces cerradas aún quedó la duda susurrada. Para Clara fue un respiro que le permitió seguir labrando su día sin mirar constantemente por encima del hombro. El cambio, sin embargo, no fue instantáneo en el corazón de las gentes. El rumor, esa sustancia pegajosa que corre por los pueblos, no desaparece por decreto. Pero la forma en que la gente comenzaba a nombrarla cambió. Ya no era la inútil o la mujer sin vida, sino la mujer que había defendido su tierra con calma y con papeles. Vio cómo algunos rostros se abrían en reconocimiento después de comprarle una tartera o un ramo de rosas. Hubo disculpas tímidas y encuentros en que las conversaciones se volvían menos hostiles. Thomas, que nunca buscó ocupar la voz por ella, la miraba con la placidez de quien ve a alguien recuperar su postura natural, no con paternalismo, sino con respeto. Una tarde de verano, en la que el sol parecía fundir las sombras y el viento olía a heno, llegó a la granja una niña que cambió la historia de Clara de una manera que no tenía que ver con papeles ni con juicios. Mary Sullivan, la pequeña, apareció casi por accidente. La encontraron cerca del viejo molino, sentada en un montón de paja, con un lazo descosido en el cabello y unos ojos que miraban con la vigilancia de quien ha visto más de lo debido para su edad. La noticia de la niña corrió por el pueblo. Su madre, una jornalera, había enfermado y fallecido tras unas semanas de enfermedad. No había familia cercana que se hiciera cargo. Los servicios de la iglesia discutieron qué hacer, y la respuesta, más que burocrática, requirió decisión humana. Clara la vio por primera vez cuando la trajeron a la cocina. Mary se sentó con los dedos ocupados en una galleta y no habló mucho. Tenía esa mezcla de timidez y desconfianza que las circunstancias enseñan. No esperaba que nadie durase. Clara, que entendía la fragilidad que deja la pérdida, no se precipitó en gestos heroicos. Simplemente llevó a la niña una taza de chocolate tibio y le mostró el huerto donde crecían las fresas. Le enseñó a tomar una semilla, a mirarla como si fuese un secreto. Mary, al observar las manos de Clara manchadas de tierra, algo en ella se quedó. Era la sensación de que había alguien que sabía dar respuestas sencillas. No fue una decisión impulsiva. Clara habló con Thomas, con Mrs. Owens y con Mr. Thatcher para entender las implicaciones legales. No buscaba una adopción formal inmediata, las leyes y los recursos eran escasos, pero sí un compromiso: cuidar de la niña como propio. La comunidad, que había observado la defensa de Clara y la forma en que había trabajado los últimos meses, ofreció ayuda en pequeñas dosis: ropas que sobraban, algún saco de harina, visitas para arropar las noches. Mary se fue abriendo a la vida de la granja como quien entra en una casa con ventanas abiertas. Tomó parte en las tareas pequeñas, aprendió a ordeñar una vaca y a nombrar los diferentes tipos de rosas que Clara había plantado.
Con el tiempo, Mary dejó de ser un reclamo de piedad para convertirse en compañía cotidiana. Rió por primera vez con un sonido que hizo eco en la cocina cuando Clara sacó del horno un pastel de manzana. Abrió la caja de madera que Thomas le había regalado a Clara y la tocó con curiosidad infantil. Por las noches, se acurrucaba en la cama de huéspedes con ojos que ya no estaban siempre vigilantes. Para Clara, Mary fue más que una ocupación, fue una confirmación. Sus brazos, que una vez le parecieron vacíos por falta de hijos, se llenaban poco a poco de vida y de responsabilidad. La metáfora que había llevado como estandarte, de brazos vacíos a brazos llenos, se urdía sin teatralidad, con sencillez y con oficio. William, viendo que la vida de Clara no se quebraba a pesar de sus intentos, intensificó su presión en otras direcciones. Hizo correr la voz sobre supuestos manejos económicos, intentó mostrar a Clara como alguien que, sin la tutela adecuada, desperdiciaría la herencia. Incluso procuró que algunos comerciantes se mostraran reacios a venderle en crédito. Pero cada gesto de aislamiento encontraba respuesta en la acción concreta de la comunidad que la rodeaba. Alguien proveía leña, la sastrería local le entregaba telas en consignación, y cuando la cosecha de primavera fue buena, Clara vendió lo suficiente para pagar deudas y comprar herramientas. Sus manos, una vez entrenadas en puntadas, habían aprendido el lenguaje del campo. La relación entre Clara y Thomas siguió su curso sin prisa. No hubo grandes declaraciones en plazas públicas. En su lugar, hubo cenas sencillas en la cocina, caminatas por la linde del campo y la costumbre de sentarse juntos en el porche al final del día. Una noche, frente a una chimenea que hacía crepitar la leña, Thomas talló otra pequeña pieza de madera, un broche con la silueta de una rosa. Se lo ofreció sin palabras grandilocuentes, le dijo simplemente que le gustaría estar a su lado, si ella así lo quería. Clara contestó con la misma claridad de siempre. No buscaba reemplazos ni rescates, sino un compañero. Aceptó ese gesto con la madurez de quien ha aprendido a elegir. El broche quedó junto a la caja de su tía, no como trofeo, sino como un recuerdo de que algunas alianzas se construyen en el mutuo respeto. A lo largo de esos meses, la granja prosperó con una lentitud firme. Las rosas, que habían empezado como retoños, se multiplicaron en hileras ordenadas, en parterres que daban sombra a bancos donde la gente se sentaba a conversar. La casa se llenó de pequeñas voces, la de Mary, las de algunos niños del vecindario que acudían a ayudar durante la cosecha y las de los jornaleros que con una mesa compartida narraban historias de viajes y de cielos distintos. Clara aprendió a delegar, a ser generosa sin perder su autoridad. Thomas, por su parte, mostró que la masculinidad puede expresarse en gestos cotidianos de apoyo y no en control. La aceptación plena por parte de Cheyenne tardó en llegar. A veces, en la taberna, se escuchaban comentarios que intentaban recordar a Clara su pasado. Otras veces, una señora mayor la abrazaba y le decía que su coraje había enseñado a los jóvenes a no etiquetar a las personas. Fue una mezcla de actos cotidianos y de pequeños reconocimientos. Mr. Hayes, que había publicado La Verdad, siguió siendo un aliado. Escribía columnas sobre la importancia de las manos que trabajan la tierra y sobre la necesidad de no permitir que los prejuicios definan destinos. Su voz ayudó a que la conversación pública girara de la murmuración al reconocimiento de las labores reales. El matrimonio entre Clara y Thomas no tuvo grandes trajes ni orquestas, fue una celebración íntima en la sala de la granja, con Mrs. Owens oficiando una bendición simple y con Mr. Thatcher como testigo que, por simpatía más que por formalidad legal, se encargó de que no faltaran los documentos que permitieran a Clara tener su nombre reconocido frente a la ley y ante la comunidad. Mary fue la primera en ofrecer el ramo, un pequeño manojo de rosas del jardín atadas con una cinta que había sido de la tía Marta. Fue una escena que valía por su discreción. La boda no borraba el pasado de ninguno de los presentes, pero simbolizaba la voluntad de construir un futuro compartido. Con el paso de los años, la granja fue un lugar donde las estaciones marcaron los ritmos de la vida. Las manos que antes solo supieron coser aprendieron a manejar rejas y podar rosales con la pericia de quien regresa a un arte.
La despensa se llenó de conservas, la bodega guardó vinos modestos que Thomas aprendió a estimar y la casa tuvo el sonido constante de voces que se movían a su antojo. A Mary le gustaba correr entre los setos de rosas, perseguir a los colibríes imaginarios y jugar a esconder paquetes en el baúl que había pertenecido a la tía Marta. A veces, Clara los sentaba a los tres en el porche y les contaba la historia de cómo una rosa pequeña había sido la primera decisión que la condujo hacia una vida entera. No lo contaba como un triunfo, sino como una lección sobre la paciencia y la responsabilidad. Las cosas que se cuidan pueden llenarte de significado. No todo fue tregua permanente. William no desapareció del todo de las noticias. En meses posteriores se le vio en el pueblo con nuevos negocios tratando de restaurar su influencia en círculos selectos. Sus gestos a veces olían a revancha contenida, otras a simple reacomodo social. Hubo un episodio donde trató de impedir que ciertos suministros llegaran a la granja con la esperanza de asfixiar una economía modesta. Pero cada intento encontró, como antes, una red de pequeñas resistencias, vecinos que se negaron a ceder, comerciantes que decidieron vender sin condiciones y la capacidad de Clara para reorganizar su producción. Al final, la mayor derrota de William no fue legal sino moral. Quedó claro, para quienes importaban, que su búsqueda de control no le otorgaba razón. Los años revelaron además otra cosecha inesperada. La infancia de Mary se transformó en ejemplo para otros niños. Mucha gente empezó a traer críos a la granja durante las tardes de verano para que aprendieran a plantar, a coser y a valorar el trabajo manual. La casa se volvió un lugar de aprendizaje, donde se enseñaban recetas, trucos de jardinería y formas simples de arreglar cosas. Clara halló en eso una manera de transformar su experiencia en enseñanza. El pasado, que había tenido para ella un peso de vergüenza, se convertía en semilla para la próxima generación. Las rosas siguieron siendo el símbolo. Cada brote, cada pétalo, era una lección de paciencia. Algunas noches, cuando la casa estaba en silencio y la cuna de la historia parecía descansar, Clara abría la caja de madera tallada por Thomas y sacaba el medallón de la tía. Dentro había una fotografía pequeña y un mechón de cabello. También guardaba cartas que había escrito en letargo y notas que hablaban de las decisiones de Marta. Era un rito íntimo. Leer la letra de la mujer que la había mirado sin pedirle nada devolvía algo de la seguridad que a veces hay en los lazos familiares. En esas horas, mientras la luz de la lámpara dibujaba sombras largas en las paredes, Clara medía su propia transformación no en gestos ostentosos, sino en la tranquilidad de las pequeñas responsabilidades cumplidas. Hubo, inevitablemente, momentos de recuerdo del pasado más duro. A veces se despertaba con la memoria de la bolsa de monedas que William le había dejado, otras con la sensación de haber sido juzgada en mercados y en tabernas. Pero esas memorias se diluían ante la realidad de un hogar que respiraba. Cada tanto, Clara iba a la tumba de la tía Marta, plantaba rosas allí y hablaba en voz baja sobre los días que quedaban por venir. La tía no había sido una figura divina ni un personaje sin fallos. Había sido la mujer que, en su tiempo, decidió dejar su propiedad en manos de quien supiera apreciarla. Eso, en la práctica, resultó una de las decisiones más subversivas, darle a otra mujer la posibilidad de rehacer su vida en tiempos en que las certezas eran pocas. Con el paso de una década, la granja se convirtió en una referencia en la región, conocida por sus rosas fragantes, por sus mermeladas caseras y por la honestidad de quienes trabajaban allí. Visitantes llegaban en verano atraídos por los jardines, se sentaban a la sombra y compraban ramos que Clara ataba con cuidado. La niña que una vez había sido Mary, ahora una muchacha curiosa y seria, ayudaba en la tienda cuando era necesario, escribía con letra prisa pedidos en un cuaderno y en los días de cosecha corría entre los surcos para recordar la velocidad de las estaciones. En una de esas tardes, Clara encontró una carta que le trajo cierta nostalgia. Era de una vecina de la ciudad que había leído en el periódico local la historia de la granja. La mujer contaba que su vida había cambiado al leer que alguien podía luchar por su nombre y que ahora, al comprar una rosa, recordaba que las segundas oportunidades merecían ser celebradas. Clara guardó la carta en la caja de madera junto al medallón de la tía, como otra prueba de que la vida renueva posibilidades cuando se actúa con coherencia. Los años no borraron las cicatrices, pero las ocultaron bajo una capa de tejido, harina y vida compartida. Hubo velorios, enfermedades pasajeras, alegrías pequeñas y pérdidas que dolieron,
una oveja que murió en una helada especialmente cruel, un vecino que se marchó en silencio. La comunidad aprendió a apoyarse en esos momentos, y la granja de Clara, lejos de ser una isla, pasó a ser una estación de paso para quienes necesitaban cobijo momentáneo. Uno de los detalles que siempre provocaba una sonrisa en Clara era ver cómo las rosas, que habían empezado como un retoño comprado en un puesto del mercado, ahora eran parte de rituales cotidianos. Se entregaban al nacer un niño, se colocaban en ventanas durante la fiesta de la cosecha y se colocaban, con respeto, en las tumbas de los que se fueron. Los pétalos recogidos para hacer ungüentos, los esquejes que se intercambiaban con vecinos y los capullos que se ofrecían en mesas de vecinos mostraban que la belleza trabajada tenía un origen práctico y afectivo. En una de las mañanas de otoño, cuando el aire era claro y las hileras de rosa mostraban su mejor color, Mary, ya casi una mujer, llegó al porche con 2 niños a su lado, tomados de la mano. Sus ojos brillaban con la emoción de quien anuncia una noticia que es a la vez pequeño milagro y paso inevitable. «Hemos decidido», dijo con voz firme, «que estos pequeños se queden. No queremos que vuelvan a la incertidumbre». Los niños eran parientes lejanos que habían perdido a sus padres en una epidemia y que necesitaban un hogar. No fue una decisión rápida ni exenta de trámites. Se consultó a Mr. Thatcher y se resolvieron documentos para formalizar su acogida. La casa, que había sido testigo de una adopción improvisada hacía años, volvía a abrir sus brazos. La familia, en ese momento, se consolidó de manera que nadie hubiera imaginado en los días en que Clara cosía en la ciudad para sobrevivir. No hubo escenas de película donde la dama rescatada se convierte en reina, hubo, en cambio, la vida real. Noches de lectura a la luz de la lámpara, ejercicios de contabilidad para ver cómo pagar el siguiente trimestre, risas en torno a un plato compartido y una sensación de hogar que se siente en los huesos y en la costura de cada manta. Thomas y Clara compartían las decisiones, Mary participaba con la determinación de quien ha aprendido a cuidar, y los niños corrían entre las rosas con la confianza de quienes han encontrado un lugar estable. El epílogo de esta historia no es un cierre dramático, sino la celebración de una continuidad. En la última escena, los años han pasado. La casa está repintada en un color que recuerda al amanecer, la palizada se ha enderezado y el porche sostiene sillas donde se sientan los días. Clara posa en el umbral con una cesta de flores en la mano, las rosas están en su esplendor, y a su lado la sonrisa es serena. Thomas le ofrece su brazo con esa naturalidad de quien ha hecho de la compañía una costumbre. Mary juega con los niños entre los parterres y ocasionalmente coloca una flor en un flotador de madera como si hiciese ofrendas a la tierra que les dio cobijo. Mr. Hayes pasa por la casa alguna vez y trae ejemplares del periódico. Mr. Thatcher sonríe con la satisfacción de quien ayudó a que las formas legales sirvieran a la justicia cotidiana. Mrs. Owens, ya mayor, mira los rosales y dice, con voz afable, que allí hay más vida que en muchos lugares puntuales. En la mesilla de la sala, en un cajón, reposan objetos que cuentan la historia. La caja de madera tallada que Thomas Once le regaló, el medallón de la tía Marta y un pequeño retrato dentro de un relicario que Clara guarda con cariño. Ese relicario, cerrado con una cadena que Thomas le regaló en su primer aniversario, contiene la fotografía de la familia. Una imagen simple, tomada por un viajante que pasó por la región, donde se ven las caras curtidas por el sol, las manos con tierra y una niña con un ramo de rosas. A veces, por la noche, se lo proporciona a Mary como muestra de lo que han construido. No una perfección, sino la suma de decisiones, de resistencias y de caricias cotidianas. Cuando el viento recorre la llanura y las gotas de la última lluvia caen sobre los pétalos, Clara se detiene en el porche y respira hondo. Piensa en aquella mañana en que dejó la bolsa de monedas en la mano y la puerta se cerró tras ella. Piensa en el dolor del rechazo, en las horas de costura, en las manos que aprendieron a arar y en la primera rosa que compró al vendedor del mercado. Piensa en Thomas, que nunca fue un héroe con campeas ni promesas altisonantes, sino un compañero con herramientas y paciencia. Piensa en William, cuya sombra fue persistente pero al final secular, y en las decisiones tomadas con valentía. Y piensa en las rosas, cómo se convirtieron en un hilo que unió su historia, rodearon la casa, acompañaron a los que vinieron y sostuvieron pequeños rituales de memoria.
El relato termina sin aspavientos, con la sensación de que la dignidad recuperada no fue un acto aislado, sino la suma de días trabajados. Clara ya no es la mujer que escuchó la palabra inútil en las esquinas, es la mujer que plantó, regó, defendió y adoptó. Sus brazos se llenaron no por un milagro repentino, sino por la constancia de decisiones hechas con manos firmes. Las rosas, que una vez fueron un desafío, ahora son la base de un jardín que recuerda que lo cuidado devuelve sentido. Si esta historia te ha tocado, comparte en los comentarios si tú o alguien que conoces también encontró segundas oportunidades en la tierra de la vida cotidiana. Y si quieres más relatos que celebren la esperanza y la resistencia, suscríbete para acompañarnos en próximos viajes entre hombres, mujeres y flores.